Me llamo Elena y tengo 34 años. Estoy casada con Rodrigo desde hace 5 años. El año que nos casamos, fuimos bendecidos con una hija llamada Emilia y juntos hemos construido un hogar feliz. Sí, éramos felices. Éramos una familia normal y corriente que disfrutaba de su felicidad cotidiana como si fuera lo más natural del mundo. Nunca dudé de que estos días durarían para siempre. Todo empezó con una frase. Le dije: «Oye, Rodrigo, estoy pensando en volver a trabajar cuando Emilia empiece la primaria». Era algo que llevaba mucho tiempo planteándome. Mi trabajo requiere una certificación especializada y creo que estoy bastante valorada en el sector. Obtuve esta certificación por pasión y, por supuesto, me encantaba mi trabajo. Así que planeé volver al trabajo cuando alcanzara un hito en la crianza de mis hijos. Sin embargo, cada vez que sacaba el tema, Rodrigo ponía mala cara. ¿Qué? ¿Vas a volver a trabajar? Ahora eres ama de casa, ¿no? Necesito que sigas manteniéndome a mí y a nuestro hogar, ¿y ahora hablas de esto? No necesitamos más dinero del que yo gano. No tiene sentido. Pero no es inútil. Claro, creo que tus ingresos son buenos, pero puede que no siempre sea así. Tener dinero extra no sería un problema por el bien de Emilia, ¿verdad? Por supuesto, planeo equilibrar la vida laboral y familiar. Entonces, basta, no hay absolutamente ninguna necesidad de que trabajes fuera. Fin de la discusión. Vete ya a preparar la cena. Y así, sin más, daba por zanjada la conversación, haciendo imposible seguir discutiendo. Rodrigo pertenece a lo que podríamos llamar la clase de élite, ya que se licenció en una prestigiosa universidad y trabaja en una conocida empresa con un buen sueldo. Debe de estar orgulloso de sus logros. A veces me hablaba con condescendencia. Últimamente, su tono áspero se ha hecho más frecuente, desestimando mis palabras de plano. Sinceramente, me hacía sentir mal y triste. Se supone que somos compañeros y una familia. Pensé que me apoyaría, pero rechazó la idea de forma tan despectiva. Me mordí el labio. Desde entonces, cada vez que intentaba sacar el tema de la vuelta al trabajo, Rodrigo mostraba descaradamente su disgusto. Y a veces gritaba, fingiendo no oírme, o simplemente me ignoraba por completo. Como diciendo, Rodrigo, negándose a tener una discusión en condiciones, actuando de forma infantil. Nunca pensé que discutir mi vuelta al trabajo desembocaría en una disputa así. La relación entre Rodrigo y yo se deterioró visiblemente. Empezó a ignorarme incluso en las conversaciones cotidianas y parecía que no le gustaba estar en el mismo espacio que yo, retirándose rápidamente a su habitación. Yo estaba preocupada. ¿Sería culpa mía? Si me disculpo y aguanto, ¿se suavizaría todo? Rodrigo adora a nuestra hija Emilia y, desde que empezó a ignorarme, sale a menudo con ella sin decírmelo. Si eso significa que es un buen padre para ella, ¿debería echarme atrás y resolver la discordia en nuestra familia? Mientras me atormentaban estos pensamientos, aquel día se produjo un acontecimiento que decidiría el destino de nuestro matrimonio. Rodrigo había salido de casa por la mañana temprano para un viaje de negocios. Siempre ha tenido un trabajo que requiere viajar con frecuencia, pero últimamente lo hace aún más. No puedo evitar pensar negativamente, preguntándome si elige esos viajes solo para evitar estar en la misma casa que yo. No debería ser tan débil. Sacudo la cabeza para despejar esos pensamientos. Después de dejar a Emilia en la guardería, volví a casa sola y me arremangué. Decidida. Cuando Rodrigo está de viaje de negocios, limpiar su estudio, que es su lugar de trabajo, ha sido mi rutina. He seguido haciéndolo a pesar de que nuestra relación se ha vuelto incómoda. Ya no recibo palabras de agradecimiento como cuando éramos recién casados. Cogí el aspirador y abrí la puerta del estudio. A los 10 minutos de empezar a limpiar, encontré algo. ¿Qué es esto? Por un momento, no pude comprender lo que estaba pasando. Nunca había visto un verdadero formulario de divorcio. Pero ¿por qué estaba aquí rellenado con la meticulosa letra de Rodrigo, con el nombre de Rodrigo? Me entró el pánico. Mi mente se enredó, mis piernas se tambalearon y mis manos, buscando apoyo, derribaron libros y documentos sobre el escritorio. Libros y documentos cayeron con un crujido, y entre ellos, revoloteando, había una foto de una mujer que no reconocí. Entre ellas había fotos de ella y Rodrigo que parecían cercanas y cariñosas.
Recogí las fotos del suelo y se me abrieron los ojos. ¿Esta mujer podría ser realmente ella? Agarré la foto con fuerza, temblando. Ser testigo de la traición de Rodrigo llenó mi corazón de tristeza y decepción. Luego surgió la ira, una ira feroz que parecía borrar la tristeza y la decepción iniciales. Imperdonable. No era solo una traición contra mí, sino también contra Emilia. Extendí sobre el escritorio las fotos y los papeles del divorcio que había reunido. Así que de eso se trataba. Espere. Me decidí y reanudé la limpieza como si nada hubiera pasado. Concentrarme en la limpieza parecía ayudarme también a organizar mis pensamientos. Mientras movía las manos, reflexioné sobre cuándo había empezado Rodrigo a ser infiel. ¿Fue a partir de entonces o tal vez incluso antes? Reproduje en mi mente una escena que había presenciado hacía unos 6 meses. Fue cuando estaba poniéndome al día con mi amiga Coco en una cafetería. ¿Ese no es el marido de Elena? ¿Qué? Cuando Coco lo señaló, volví los ojos hacia la acera, al otro lado del cristal de la ventana, y efectivamente, allí estaba Rodrigo. Ladeé la cabeza. Debía haber ido a trabajar como de costumbre esta mañana, pero caminaba con ropa informal, no con traje. ¿En serio? ¿Te has dado cuenta? Bueno, Coco, le vi la cara en la boda, ya sabes. Tengo buena memoria, a pesar de ser orgullosa. El comentario de Coco no pudo evitar que me centrara en Rodrigo caminando por la calle. Presintiendo algo, Coco sugirió, ¿le seguimos? Entonces, salimos de la cafetería. Rodrigo, ajeno a nosotros, caminaba a paso ligero y con soltura. ¿Y luego qué? Parecía tener una cita con una mujer, ya que se acercó rápidamente a ella y se alejaron cogidos del brazo. ¿Quién es esa mujer? Espera, Helena. Coco me llamó con voz de pánico. Antes de darme cuenta, estaba grabando un video con mi smartphone en la mano. Coco me instó, así que saqué mi smartphone y capturé a Rodrigo y a la mujer. Caminaban y hablaban como si estuvieran cerca, desapareciendo en dirección a una hilera de hoteles. Entonces, ¿de qué va todo esto? Coco me miró torpemente. Luego, tras comprobar mi expresión congelada, me consoló amablemente. Siempre puedes contar conmigo cuando lo necesites. Con estas alentadoras palabras de mi amiga, aquella noche regresé a casa a trompicones. Rodrigo volvió a casa con su traje de siempre, diciendo en voz alta, «Ah, qué cansado estoy hoy», y me entregó su chaqueta. En retrospectiva, me pregunto por qué no me enfrenté a él entonces, aunque tenía pruebas en la mano. No me atrevía a interrogar a Rodrigo. En algún lugar de mi corazón tenía pensamientos confusos, como que tal vez fue un malentendido. Tal vez aquella mujer era una compañera de trabajo y tal vez no era lo que parecía. Los sentimientos de duda y de querer creer en Rodrigo estaban en guerra, casi abrumándome. Rodrigo actuaba hoy como si nada fuera diferente. Estaba acariciando a Emilia con cara de enamorado. Con el tiempo, dejé que aquel incidente desapareciera de mi memoria, convenciéndome de que debía de haber sido un error. Pero ya no. Una rabia mayor que mi pena y decepción me impulsó a la acción. Estaba decidida a aclararlo todo y poner fin a nuestro matrimonio con Rodrigo. Tras terminar la limpieza, volví a ver el video guardado en mi smartphone. Me alegré de no haberlo borrado. Al día siguiente, empecé a reunir pruebas de la infidelidad de Rodrigo en serio. Después de dejar a Emilia en la guardería y volver a casa, decidí profundizar de nuevo en el estudio de Rodrigo. Primero, decidí empezar por el ordenador. Este ordenador lo compartíamos entre los dos, y yo también lo utilizaba de vez en cuando. Conocía la contraseña de la cuenta de mi marido porque estaba pegada en la parte trasera del escritorio. Para alguien que se enorgullece de ser de élite, este tipo de descuido era antes entrañable. Ahora no lo es en absoluto y, más bien, probablemente debería estar agradecida por este descuido. Como era de esperar, cuando encendí el ordenador, encontré un montón de fotos que podían servir de prueba. Fotos de ellos actuando como una joven pareja estaban asquerosamente editadas, con emojis duros volando por todas partes. Los papeles del divorcio estaban colocados justo donde me llamarían la atención en cuanto entrara en la habitación, y parecía que las fotos se iban a caer si movía algo ligeramente. Pensar que era tan obvio desde el principio me hace sentir tonta por toda la angustia que pasé.
No, en realidad fui tonta. Incluso después de ver a Rodrigo y a esa mujer juntos, seguí queriendo creer en él. Fui tonta todo el tiempo, y Rodrigo debe haberse estado riendo de mí. Probablemente pensó que nunca le pillarían haciendo trampas. Me veía como una persona conveniente que no se daría cuenta de la aventura y seguiría ocupándose de las cosas diligentemente. Pensar en ello hace que mi ira hierva de nuevo. Ahora esta ira es mi fuerza motriz. Imprimí todas las fotos con la impresora. Decidí contratar a un investigador privado, una medida clásica para las investigaciones de infidelidades. Basándome en las fotos y los vídeos, empecé a investigar a la otra mujer. Resulta que, efectivamente, era una subordinada en la empresa de Rodrigo. Independientemente de su relación real, parece que mi suposición de que era una subordinada de la empresa era correcta. Es más joven y más guapa que yo. No sé si en el trabajo, pero parece vestir bastante llamativa y le gusta salir. Al verla, no puedo evitar preguntarme si es Rodrigo el que está siendo engañado. Al acercarse el día del regreso de Rodrigo, decidí instalar un dispositivo de escucha en el estudio para reunir más pruebas. Estoy agotada. Mi marido me recibió en la entrada con su chaqueta y su maleta, hablando alto como siempre. Bienvenida a casa, has trabajado mucho. Recibí sus pertenencias con una sonrisa. Rodrigo me miró un poco sobresaltado y luego me miró fijamente. ¿A qué viene ese buen humor? Caramba, si me saludaras así siempre. Lo siento, supongo que no tuve suficiente paciencia. De verdad que siempre te estoy agradecido. Gracias, de verdad. Oh, bueno, mientras lo entiendas, está bien. Antes me voy a la ducha. Rodrigo pareció satisfecho con mi reacción. Se pavoneó orgulloso y se dirigió a toda prisa al vestuario. Pensé que mi actuación era bastante de madera, pero para mi sorpresa, le engañé fácilmente, lo cual fue algo anticlimático. Inmediatamente cogí el smartphone de Rodrigo de entre sus pertenencias y empecé a buscar intercambios con su compañero sentimental. Por cierto, la contraseña de su smartphone era la misma que la de su ordenador. Demasiado descuidado. Encontré los intercambios con bastante facilidad. Incomprensiblemente para su edad, estaban llenos de emojis de corazón al final de las frases, enviando mensajes repugnantes. Hice algunas fotos de estas pantallas con mi propio smartphone. Me pareció una tarea más carente de toda emoción. Por supuesto, mi rabia hacia Rodrigo seguía presente, pero estaba casi oculta por una sensación de nada. En lo único que podía pensar ahora era en cómo demostrarle que no se podía jugar conmigo. Después de tomar las fotos de la prueba y devolver el smartphone de Rodrigo a su sitio, me tomé un momento para respirar. Justo cuando Rodrigo subió de su baño, tal y como me había ordenado Rodrigo, preparé cerveza y aperitivos. Oye, ¿Emilia ya está dormida? Quería verle la cara. Sí, ya son las 10 de la noche. Ella también tenía ganas de verte. Ya veo, quizá vaya a verla un rato antes de acostarme. De una conversación tan inofensiva, pasamos a hablar de su reciente viaje de negocios. Rodrigo, con una cerveza en la mano, no paraba de hablar de lo duro que era ese trabajo y de lo increíble que era que se lo confiaran. Le respondí con palabras de elogio casi escritas. Es impresionante. Como era de esperar, has trabajado mucho. Aún así, Rodrigo parecía satisfecho, lo que me hizo darme cuenta de que realmente no estaba escuchando mis palabras ni le importaban. Entonces decidí indagar un poco. Rodrigo, eres realmente increíble. La gente que trabaja a tus órdenes tiene suerte de tener un jefe tan increíble. Claro. Por fin estás entendiendo lo genial que soy. Esos subordinados míos son inútiles sin mí. Tengo que guiarlos adecuadamente o no tienen remedio. Solo un montón de basura inútil. Tienen que trabajar más. A medida que el alcohol hacía efecto, la voz de Rodrigo se hacía más fuerte. Aunque sus palabras eran insoportables de escuchar, seguía adelante. Así es. No sé mucho de eso, pero no es poca cosa guiar a tus subordinados también fuera del trabajo. Eres realmente especial. Sí, es verdad. También fuera del trabajo. ¿Eh? Sí. El otro día paseabas en ropa informal durante un día laborable con una mujer que no conozco. Pensé que tal vez estabas guiando a una subordinada, así que no dije nada. Pero, ¿me equivoqué?
Bueno, eso es... Mientras ladeaba la cabeza y preguntaba, Rodrigo empezó a inquietarse y a lanzar miradas. Una reacción tan obvia. En ese momento estaba con un amigo y ese amigo dijo, ¿no es como hacer trampas? Pero eso es imposible, ¿no? No hay razón para que hagas trampa, especialmente desde que tenemos a Emilia. ¿De qué tonterías estás hablando? Cuando mencioné hacer trampa, Rodrigo pareció genuinamente sorprendido y entonces, probablemente por reflejo, empujó mi hombro con fuerza, haciéndome tropezar. Pillada desprevenida, caí sobre el suelo, golpeándome duramente las palmas de las manos y las rodillas. ¡Ay! ¿Hacer trampas? Jamás haría algo así. No digas tonterías. Pero eso es lo que estoy diciendo. Es imposible que sea verdad, ¿verdad? Sí, es tu malentendido. No hagas suposiciones tan extrañas. Es malo para Emilia. Desde el suelo, miré a Rodrigo mientras gritaba, volando saliva. Estaba increíblemente agitado, probablemente porque toqué un nervio. No esperaba que se pusiera violento, aunque no fue un gran problema. En el bolsillo de mi delantal tenía escondida una grabadora de voz. Esta conversación debía quedar perfectamente grabada. En primer lugar, sales con amigos durante el día, descuidando las tareas domésticas. ¿Qué haces mientras yo estoy ocupada guiando a los subordinados en el trabajo? Esposa inútil. La ira de Rodrigo solo cobró impulso hace poco. Me habría dolido y despreciado de inmediato, pero ahora soy diferente. Los insultos sin sentido de Rodrigo pasaron a través de mí sin efecto. Cosas tan poco razonables no pueden herirme. Este arrebato se debió a que no pudo aliviar su estrés por el viaje de negocios. Me pregunto. Ese pensamiento tenía sentido por su intensidad. De todos modos, cuando estoy fuera trabajando para la familia, ¿haces bien tu parte? Aprovechando mi ausencia para hacer lo que te plazca, descuidando las tareas domésticas, paseando por ahí. Uy, reaccioné sin pensar. Entonces Rodrigo se echó a reír como un niño. Esa reacción, eres tú, ¿verdad? Engañando, ¿verdad? Ah, nunca pensé que me casaría con una mujer tan baja. ¿Por qué me casé contigo? Tú eres una mala influencia para Emilia, no yo. Una esposa que duda de su marido no es necesaria. Divorciémonos. ¿Divorciarnos? ¿De qué demonios está hablando? Estaba estupefacta. Me quedé muda de asombro. ¿Siempre había bebido tanto? Lo había estado ocultando todo este tiempo. Rodrigo seguía insultándome como si no hubiera dicho bastante. Parecía que ya ni siquiera entendía lo que decía. Sinceramente, me estaba aburriendo. Tenía suficientes pruebas y pensé que ya era hora de acabar con esto cuando de repente... Papá, ¿qué haces? No intimides a mamá. ¿Eh? Emilia, en pijama, salió corriendo como para protegerme. Al parecer, los gritos de Rodrigo la habían despertado. Me apresuré a tranquilizar a Emilia, sin esperar que presenciara semejante escena. Emilia, no pasa nada. Mamá está bien. Mira, ahora deberías volver a tu habitación y dormir, o mañana no podrás levantarte temprano, ¿verdad? Sí. Emilia. Papá no estaba, ya sabes, intimidando a mamá. No, tú sí. Le gritabas a mamá y la empujabas. Mamá se cayó y tú no la ayudaste en nada, solo seguías gritando. Papá es malo. Odio a papá, que maltrata a mamá. Emilia le levantó la voz a Rodrigo y saltó a mis brazos. Mamá, ¿estás bien? ¿Te duele en algún sitio? Los ojos de Emilia temblaban de ansiedad. No solo los ojos, también le temblaban las manitas y los hombros. Me pregunto cuánto habrá visto. Inmediatamente me invadió el arrepentimiento. Debería haber pensado en la posibilidad de que mi hija lo presenciara y que eso la conmocionara. Sin embargo, actué sin pensar. Busqué palabras tranquilizadoras y acaricié suavemente la cabeza de Emilia entre mis brazos. Rodrigo, después de que Emilia le gritara que lo odiaba, se quedó mudo de asombro, aparentemente conmocionado, finalmente derrotado. Se dirigió en silencio a su habitación sin decir una palabra. Desde aquel día, Emilia evitaba a Rodrigo. Cada vez que Rodrigo intentaba reconciliarse con ella, ella huía inmediatamente y se escondía.
Después de varias interacciones de ese tipo, Rodrigo parecía completamente destrozado. Empezó a ignorarme por completo y se retiraba a su estudio en cuanto volvía del trabajo. El dispositivo de escucha que había colocado en el estudio reveló claramente el estado de Rodrigo. Rodrigo, ahora retraído, empezó a contactar con frecuencia con su compañera sentimental. Parecía que utilizaba el altavoz, por lo que pude oír claramente la voz de la mujer. Así que sí, por culpa de mi mujer, mi hija empezó a rechazarme. Ahora es muy dura, huye con solo verme. Vaya, eso es horrible. Usar a tu hija en una pelea marital. No tiene instintos maternales. Exactamente, como tú dijiste, Nora. No tiene instintos maternales. Y tampoco actúa como una esposa. Totalmente. Yo podría ser una esposa mucho mejor para ti, Rodrigo. ¿Cuándo podremos estar juntos por fin? Bueno, me gustaría divorciarme y estar contigo. Nora, pero es probable que ella monte un escándalo. Sí, te está chupando el dinero, ¿no? No trabaja y solo vive de ti. ¡Qué parásito! Deberías divorciarte de ella cuanto antes. La conversación siguió así. Al oír esto, volví a temblar de rabia. ¿Quién es el que carece de conciencia parental? Me entraron ganas de irrumpir y gritarle, pero delante de Rodrigo y Emilia actué como si no pasara nada. Que me ignoraran era mejor que agredirme verbalmente. 2 semanas más tarde, Rodrigo tenía que emprender otro viaje de negocios. Lo mencionó de pasada, la única palabra que me había dicho en mucho tiempo. Pero ahora sabía que este viaje de negocios era esencialmente unas vacaciones trampa. Por las conversaciones de los dispositivos de escucha, parecía que también utilizaban dinero de la empresa para estos viajes. Eso es un delito grave. Y no era la primera vez que fingía estar en viajes de negocios cuando en realidad estaba con su compañera sentimental. Este próximo viaje no fue una excepción. Supuestamente por negocios, pero en realidad unas vacaciones termales con su pareja. Había reunido suficientes pruebas y estaba preparada. Era el momento de actuar. Rodrigo ni siquiera se había dado cuenta de que mis pertenencias y las de Emilia estaban desapareciendo gradualmente de la casa. Yo ya estaba harta. El día que Rodrigo se fue, hice que la empresa de mudanzas, que ya había contratado, viniera a sacar los muebles grandes. Se llevaron nuestras pertenencias a una nueva casa, que yo ya había visto y cuyo contrato de alquiler ya había firmado. Ahorrar dinero antes de casarnos fue realmente una buena decisión. Le expliqué a Emilia que nos separábamos de Rodrigo. Aún era joven, pero no quería dejar las cosas ambiguas. Entonces Emilia dijo, ¿así mamá no tendrá que recibir más gritos de papá? Cuando papá está cerca, mamá siempre parece tan triste. No necesito un papá que haga que mamá se vea así. Y me abrazó con una sonrisa. La bondad de mi hija me había salvado, y eso era lo más importante de todo. Salí de casa con los papeles del divorcio rellenados y cierto sobre en la mano. El día que Rodrigo tenía que volver, estaba en casa de mis suegros, de mis antiguos suegros, para ser más exactos, cuando les expliqué lo que Rodrigo había hecho con pruebas que lo corroboraban. Mis suegros se mostraron muy comprensivos y se pusieron de mi parte. El idiota de nuestro hijo. No, me niego a reconocerlo como hijo. Lo repudiaré, dijo mi suegro. Cálmate, querida Elena. Siento mucho que nuestro hijo te haya causado tantos problemas. Y pensar que es infiel cuando tiene una mujer y una hija tan encantadoras. Estaban dispuestos a enfrentarse a Rodrigo en ese mismo momento. Así que sugerí que esperáramos a que se pusiera en contacto con nosotros. Esperé en el salón con mi suegra la llamada de Rodrigo. Emilia jugaba con su abuelo. Finalmente sonó el teléfono. Como era de esperar, era Rodrigo. Hola, ¿qué pasa? La casa está vacía. Comenzó la conversación despotricando. Era tan previsible que casi me da la risa. ¿Cómo que la casa está vacía? Quiero decir que todo ha desaparecido. Es como una casa fantasma. Mis cosas todavía están allí. Pero ¿dónde está todo lo que pertenece a usted y Emilia? Oh, porque nos mudamos. No vamos a volver a esa casa. Cuando le informé con calma, Rodrigo se quedó sin habla. Solo podía imaginarme a Rodrigo de pie, solo, en la casa oscura y vacía, atónito.
¿Qué se mudamos? ¿De qué estás hablando? Bueno, ahora somos extraños. No estaría bien que unos extraños se quedaran en tu casa, así que nos mudamos. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? No somos extraños, estamos casados. No, somos extraños. Después de todo, ya he presentado los papeles del divorcio. Rodrigo volvió a quedarse sin habla ante mis palabras. Le dije con calma: tú querías el divorcio, ¿verdad? Incluso me lo dijiste antes y tenías los papeles del divorcio preparados. Yo también quería el divorcio, así que todo salió a la perfección. Todo se hizo de mutuo acuerdo. ¿Qué? ¿Encontraste los papeles del divorcio? ¿Encontrarlos? Más bien estaban delante de mis ojos. Pensé que los habías dejado allí a propósito, en plan, por favor, preséntalos. Así que lo hice, y ya está todo oficialmente tramitado. Así que no te preocupes. No, no quiero eso. No. Esa no era mi intención. Los papeles del divorcio que era solo, ya sabes, una broma, algo así. Escrito en el calor del momento. No los dejé ahí porque quisiera que los presentaras. Cancélalo ahora mismo. Vamos juntos a la oficina. Es imposible cancelarlo ahora, y alegar que era una broma es mentira, ¿verdad? La escribiste para manipularme amenazándome con el divorcio, o te dijo tu amante que la escribieras. Puede que pensaras que lo ocultabas, pero es evidente desde hace tiempo. He investigado a fondo la aventura y a tu amante. Voy a reclamar tanto la pensión alimenticia como la manutención, así que prepárate. ¿Qué? ¿Sabías lo de la aventura? Pensé que eras una esposa despistada. Gracias a que me subestimaste, reuní rápidamente un montón de pruebas. Gracias por eso, dije sarcásticamente. Y he informado a tu empresa de la aventura. Ustedes dos estaban usando dinero de la empresa para viajes, ¿verdad? Eso es un delito. ¿Lo sabías, verdad? Rodrigo dejó escapar un suspiro de desesperación. Habiendo dicho lo que quería, le pasé el teléfono a mi suegra. Déjanos el resto a nosotros, me tranquilizó su fuerte voz. Y yo asentí. Emilia, vamos a jugar allí, ¿vale? Cogí a Emilia de manos de mi suegro y salí del salón. Al cerrar la puerta, pude sentir cómo estallaba la ira de mis suegros. Aquel era el fin de nuestro matrimonio. Suspiré. Nuestro divorcio era irrevocable y tomamos caminos separados. Rodrigo y su amante fueron despedidos de la empresa. Los fondos malversados fueron cubiertos por los ahorros de Rodrigo y el resto por mis suegros, dejando a Rodrigo en la ruina. Después de repudiar a Rodrigo, mis suegros solo se comunican a través de abogados. Rodrigo, que ya no tiene a dónde ir, vive con su amante, también en la indigencia, discutiendo constantemente. Y, por supuesto, tiene que pagar la pensión alimenticia y la manutención de sus hijos, así que trabaja sin descanso. Por favor, déjame ver a Emilia al menos, me pidió una vez con voz débil, pero yo le respondí fríamente. ¿No habíamos quedado en que todas las comunicaciones debían pasar por nuestros abogados? No puedo dejar que la vea alguien que ni siquiera es capaz de cumplir esa promesa. Y colgué. Como madre soltera, he conseguido reiniciar mi carrera utilizando mis antiguos contactos. Ahora soy la única que puede proteger a Emilia. Por mi bien y, lo que es más importante, por el de mi hija, juré vivir una nueva vida.